Hoy con nosotros tenemos al doctor Richard Albert, a la traductora Carla Muñoz y al doctor Milton. Richard Albert. Albert es profesor de Derecho y Gobierno en la Universidad de Texas en Austin, United States. Es graduado en Derecho y Ciencias Políticas de las universidades de Yale, Oxford y Harvard. El doctor es autor de numerosas obras y artículos sobre enmienda constitucional y cambio constitucional. Entre las obras que más se pueden mencionar y se destacan están enmiendas constitucionales, hacer, romper y cambiar las constituciones publicadas por Oxford University Press en julio de 2019. También se puede mencionar la obra Cambio Constitucional Informal por la Universidad Externado de Colombia, entre otras. Desde 2014, Richard Albert es editor de reseñas de libros para el American Journal of Comparative Law, que le otorgó el premio Hessel Interna por el artículo más destacado sobre derecho comparado de un erudito menor de 40 años. El profesor Albert ha organizado más de 40 conferencias alrededor del mundo, en los que se encuentran simposios y mesas redondas sobre temas de derecho público, muchos de ellos en beneficio de los académicos más jóvenes en derecho comparado. El profesor ha sido visitante en universidades como Yale, como Toronto, la Universidad Externado de Colombia y el Centro Interdisciplinario de Herzliya. Ha sido profesor visitante también en la Universidad Externado de Colombia y en las redes sociales, en Twitter, lo pueden encontrar como Richard Albert. Richard Albert, es un honor para nosotros tenerlo en la Universidad de Caldas. Welcome. This is my 6th trip to your beautiful country, Colombia. Este es el sexto viaje que el doctor Albert realiza a nuestra república. But my first time here in your lovely city of Manizales. Pero evidentemente la primera vez aquí en la ciudad hermosa de Manizales. And I hope it won't be the last, because I've made some good friends and I see some lovely faces in the room, and I look forward to my time here with you and to coming back. Pero espera que esta no sea la última visita por todo lo que ha podido observar aquí. Before I begin, I just want to say a word of thanks to those who have made it possible for me to be here with you today. Antes de comenzar, él quisiera darle un agradecimiento a todos los que hicieron posible que él se encuentre aquí dando esta conferencia. I'd like to thank your dean, who I think I will meet tomorrow. Como por ejemplo al decano Carlos Alberto Agudelo. I want to thank Professor Director Valenza. And I'd also like to thank También a la doctora Carolina Valencia. I'd also like to thank my translator, Carla Sofia. Y a mí. I understand Spanish, so I'll know if she's saying something that doesn't really reflect what I'm saying. Que él obviamente entiende español, entonces estará muy pendiente o sabe qué es lo que les estoy traduciendo mal. But everything you agree with, I've said. Everything that you agree with, that I have said. Que si están de acuerdo con lo que él acaba de decir. And if I say something that you don't agree with, she has said it. Y si no están de acuerdo con algo de lo que yo diga. And finally, I want to thank Professor Milton. Y finalmente él quiere agradecer al doctor Milton. Last but not least. El último, pero no menos importante. Milton has been a colleague, is a friend, and we have plans for collaborations in the years ahead. And it's really an honor, Milton, to be your guest here and to learn from you, to meet your colleagues, and to see the city with you and through your eyes. It's an honor and a pleasure. Thank you very, very much. Quien ha sido un colega, un amigo del doctor Richard y con quien tienen futuros proyectos y también con quien ha visitado la ciudad. So today I want to talk about a subject that is appropriate here in Colombia. Él hoy quisiera hablar sobre una materia o sobre un tópico que es importante aquí en Colombia. Home of one of the world's most influential, most powerful constitutional or Supreme Courts, perhaps, in fact, the most powerful of all.
casa de una de las más influyentes y poderosas cortes constitucionales o supremas del mundo. De hecho, quizás la corte más poderosa del mundo. The Constitutional Court of Colombia has been a dynamic participant in all forms of democratic life here, and it has caught the attention of scholars around the world as an example of all that is possible with an active high court. La Corte Constitucional de Colombia ha sido una participante dinámica en todas las formas de vida constitucional aquí y ha atrapado la atención de académicos en todo el mundo, como un ejemplo de lo que se puede hacer con una alta corte activa. It has been over 2 centuries since the groundbreaking case Marbury versus Madison in the United States. Han pasado más de 2 siglos desde el caso revolucionario Marbury versus Madison que se dio en Estados Unidos. In that case, Chief Justice John Marshall asserted that his court would henceforth have the power to review executive and legislative acts. En este caso, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Marshall, declaró que de ahí en adelante su corte tendría el poder de revisar los actos ejecutivos y legislativos. He spoke assertively of the role of the court and also about the need for the court to have the power of constitutional review. Él habló firmemente sobre el rol que tiene la Corte y también sobre la necesidad de tener el poder del control constitucional. He ruled for a unanimous court that, quote, "It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. The judicial power of the United States is extended to all cases arising under this Constitution." Él falló por una corte unánime que, como lo dice su cita, ellas son enfáticamente las cortes, el campo y el deber del Departamento Judicial para decir lo que es la ley. El Poder Judicial de Estados Unidos se extiende a todos los casos que surjan en el marco de la Constitución. That was the year 1803. That's when this case was decided. Since that year, many countries have lived their own Marbury moments. Esto sucedió en el año 1803, cuando este caso fue decidido. Y desde ello, muchos países de todo el mundo han vivido sus propios momentos hito tipo caso Marbury versus Madison. Whether or not the codified Constitution has given the extraordinary power of judicial review on courts, courts around the world have asserted themselves as the final authority on the meaning of the Constitution, the ultimate interpreter of the Constitution, as guardians of the Constitution. Tanto si la Constitución escrita ha conferido o no el poder extraordinario de revisión judicial a las Cortes, estas se han autoproclamado como la última palabra sobre el significado de la Constitución. Su último intérprete, los guardianes de la Constitución. Judicial review has been a significant source of power for courts, so much so, in fact, that scholars sometimes today speak less of democracy and more of juristocracy, the critique being that courts now decide too much and the people too little. El control judicial ha sido una significativa fuente de poder para las Cortes, tanto que ahora algunos académicos hablan menos de democracia que de juristocracia. Y la crítica es que las Cortes deciden tanto y la gente o el pueblo y sus representantes deciden tan poco. Modern constitutionalism has given rise to a phenomenon that Ron Herschel has labeled the judicialization of mega politics. It's a now common phrase that refers to the most important matters of political significance that constitute, define, and divide polities, and that today are now adjudicated by courts. El constitucionalismo moderno suscitó un fenómeno que Rand Hirsch ha catalogado como la judicialización de la megapolítica, una frase que ahora es común referente a los asuntos más importantes de significancia política que constituyen, definen y dividen los sistemas políticos y que ahora a menudo son juzgados
por las altas cortes que intervienen audazmente en una esfera política. Courts around the world have, with increasing frequency, resolved matters that were once seen as strictly political, not at all legal. Las cortes el día de hoy han definido asuntos que antes se veían como totalmente políticos, para nada legales. From banning political parties in Algeria and Turkey, Desde prohibir partidos políticos en Argelia y Turquía, to ruling on presidential and prime ministerial elections in Russia and the United States, hasta fallar sobre las elecciones del presidente y del primer ministro de Rusia y de Estados Unidos, to determining the outcome of elections in Mexico and Taiwan, hasta determinar el resultado de las elecciones de México y de Taiwán, to hearing disputes about fiscal matters in Brazil, Israel, and the United Kingdom, a conocer de disputas concernientes a la política fiscal y asuntos exteriores en Brasil, Israel y Reino Unido, to evaluating the constitutional legitimacy of the regime in Fiji and South Korea, hasta evaluar la legitimidad constitucional del régimen gobernante en Fiji y Corea del Sur, and finally, to deciding whether and how a province can secede from a federation in my home country of Canada. y finalmente para decidir si y cómo una provincia puede separarse de una federación en Canadá o no lo puede hacer. There appears to be no doubt today in the world, courts are supreme. We are now living in an age of juristocracy. Esto parece no ser una duda al día de hoy. Las cortes son supremas. Estamos viviendo en la era de la juristocracia. But the juristocracy critique misses an important point. Pero esta crítica a la juristocracia pasa por alto un punto importante. The rulings of constitutional and supreme courts are reversible by constitutional amendment. Las decisiones de las Cortes Supremas o Constitucionales son reversibles vía enmienda o reforma constitucional. The people and their representatives have the power to override a judicial opinion if they can successfully propose and ratify an amendment that repeals that court decision. El pueblo y sus representantes tienen el poder de anular una opinión o decisión judicial si pueden proponer y ratificar con éxito una enmienda o reforma que derogue la decisión de la Corte. In the United States, for example, En los Estados Unidos, por ejemplo, the procedure to amend the Constitution has been used a handful of times to overturn a judgment of the United States Supreme Court. el procedimiento para reformar formalmente la Constitución ha sido usado un montón de veces para anular un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. This happened with the 11th Amendment, with the 13th and 14th Amendments, with the 16th and with the 21st Amendment. Esto pasó con la 11ª enmienda, la 13ª, la 14ª, la 16ª enmienda, la 21ª enmienda y la 26ª enmienda. My point is quite straightforward. It is that courts are not truly supreme if their judgments are reversible by constitutional amendment. Su punto es claro, las Cortes no son verdaderamente supremas si sus fallos son reversibles vía enmienda o reforma constitucional. A court is truly supreme only if its rulings are not reversible. Una Corte solamente puede ser suprema si sus fallos no son reversibles. And so a court therefore becomes supreme where its judgments are resistant to constitutional amendment, where what the court says really is final, where there are limits to the power of constitutional amendment, and when the court is the one that will identify and enforce those limits. Así pues, una Corte se convierte en suprema cuando sus fallos se resisten a una enmienda o reforma constitucional, cuando lo que la Corte dice es algo realmente final, cuando hay límites al poder de una enmienda o reforma constitucional y la Corte es quien la identifica y los impone. Here in Colombia, you know this very well. Aquí en Colombia lo sabemos bastante bien.
The substitution of the Constitution doctrine has created a vocabulary and a body of precedents for the Constitutional Court to prevent political actors from amending the Constitution in a way that violates the core components, the essential characteristics of the Constitution. La doctrina de la sustitución de la Constitución ha creado un vocabulario y un cuerpo de precedentes para que la Corte Constitucional prevenga que los actores políticos enmienden o reformen nuestra Constitución de un modo en el que se violen su núcleo o características esenciales. Here in Colombia, therefore, the court is more supreme than the United States Supreme Court, because the court's judgments here are reinforced by the now accepted doctrine that there are limits to what may be amended in the Constitution. Así pues, aquí en Colombia la Corte es realmente suprema, más que en Estados Unidos. Les hago la aclaración, él está hablando de la Corte Constitucional, dado que sus fallos son reforzados por la ahora aceptada doctrina de que hay límites sobre lo que se puede enmendar de la Constitución y estos límites están establecidos por la Constitución de Colombia. And those limits are set by the Constitution of Colombia, but that really means by the Constitutional Court's interpretation of the Constitution of Colombia. Estos límites se establecen por la Constitución de Colombia, pero lo que realmente quiere decir es que estos se interpretan por la Corte Constitucional de Colombia. As Carlos Bernal has explained, Como Carlos Bernal ha explicado, the core of the doctrine is that the power to amend the Constitution comprises the power to introduce changes to any article of the text on the condition that these changes can neither imply a derogation of the Constitution nor its replacement by a different one. el poder de enmendar o reformar una Constitución abarca el poder de introducir cambios a cualquier artículo del texto de la Constitución, bajo la condición de que estos cambios no pueden implicar una derogación de la Constitución, como tampoco su reemplazo por una diferente. Let me just pause as an aside here Déjenme mostrarles aquí and give a message to the faculty and the staff in the room, y darle un mensaje a la facultad y al staff que se encuentra en which el is local. that Carlos Bernal and I are starting a new series of monographs at Hart Publishing. Él y Carlos Bernal se encuentran haciendo una serie de artículos para la editora Hart. And the series will be called the Hart Series in Latin American Constitutionalism. Y esta se llama las series de Hart sobre el derecho constitucional en Latinoamérica. And we welcome your proposals for books in our series. Y bienvenidas las propuestas que ustedes nos puedan dar. And we hope the first proposal will be received from Professor Milton. Y esperamos que la primera propuesta, la del Dr. Milton. Back to the substitution of the Constitution doctrine. Volviendo a la doctrina de la sustitución de la Constitución, The court stressed that the amendment power is limited, even though the country's codified constitution imposes no explicit limitations on amendment. la Corte enfatiza en la existencia de limitaciones implícitas al poder de enmienda o reforma. The substitution of the Constitution doctrine La doctrina de la sustitución de la Constitución has analogs around the world, tiene análogos a través del mundo. perhaps most famously the basic structure doctrine in India. Tal vez la más famosa, la estructura la doctrina de la estructura básica en India. The concept of an unconstitutional constitutional amendment traces its political foundations to France and to the United States. El concepto de enmiendas o reformas constitucionales encuentra sus fundamentos políticos en Francia y en los Estados Unidos. It traces its doctrinal origins to Germany, Sus orígenes doctrinales en Alemania, and the idea has migrated in some form to modern constitutional democracies around the world. y de algún modo esta ha migrado a las democracias constitucionales modernas alrededor del mundo. From Argentina to Austria, Belize to Brazil, Desde Argentina a Austria, de Belice a Brasil, Greece to Hungary, India to Italy, de Grecia a Turquía y de India a Italia.
Peru to Portugal, South Africa to Switzerland, de Perú a Portugal, de Sudáfrica a Suiza and from Taiwan to Turkey, y de Taiwán a Turquía and everywhere in between. y en todos los lugares. The question I would like to explore with you today is how a court becomes supreme in this way. How the court grants itself, arrogates, takes the power to declare an amendment unconstitutional. La pregunta que le gustaría abordar hoy es cómo una corte se convierte en suprema de este modo, cómo se garantiza a ella misma que se pueda reformar la Constitución. What are the strategies, what are the doctrines, what are the theories, the approaches that courts deploy and can deploy to assert the power to declare an amendment unconstitutional and in turn to become truly a Supreme Court? ¿Cuáles son las estrategias, doctrinas, teorías y acercamientos que las Cortes pueden implementar para afirmar el poder de declarar una enmienda o reforma constitucional inconstitucional y así convertirse en supremas? If we can identify how a court becomes supreme, we can generate a roadmap for courts in search of strategies that they can use in order to become supreme in more than name alone. Si podemos identificar cómo una corte se convierte en suprema, podemos generar una hoja de ruta para que las cortes, en búsqueda de estrategias, puedan usar con el fin de convertirse en suprema más allá de un nombre. So in the time that remains, I want to suggest to you that there are 9 ways that a court can become supreme. Así que en el tiempo que resta, él les propondrá que hay 9 formas en las que una corte se convierte en suprema. 9 ways that a court can justify declaring an amendment unconstitutional. 9 formas en las que una corte suprema puede declarar una enmienda constitucional inconstitucional, And these 9 ways can be grouped into 3 categories. las cuales se pueden agrupar en 3 categorías más grandes. So what we'll talk about in the time that remains is this framework anchored in 3 major categories of possible unconstitutional amendments. Así que de lo que vamos a hablar en el tiempo que resta es de este marco en el que se incluyen las 3 formas principales sobre cómo se puede enmendar una constitución. 3 major categories: procedural, substantive, and procedural substantive hybridity. 3 categorías principales, la primera procesales, la segunda sustantivas y la tercera una hibridez entre procesal y sustantivo. The procedural category includes subject rule mismatch, temporal violations, and processual irregularity. I'll describe these to you. La primera categoría, la de inconstitucionalidad procesal, incluye, primero, una incompatibilidad entre el tema y la regla, la segunda categoría, infracciones temporales, y la tercera categoría, irregularidad procesal, las cuales serán explicadas posteriormente por el Dr. Albert. Substantive unconstitutionality includes written, unwritten unamendability, text-based unamendability, and the amendment dismemberment distinction. En cuanto a la inconstitucionalidad sustantiva, el profesor nos comenta la primera categoría como irreformabilidad no escrita, irreformabilidad basada en el texto siendo la segunda categoría, y la tercera una distinción entre lo que se llama una enmienda o reforma constitucional y el desmembramiento constitucional. And the last category, hybridity, includes statutory unconstitutionality, the recognition of convention, and unconstitutionality by implication, and I'll discuss each of these as well. Y la última categoría se compone por, primero, la primera categoría, inconstitucionalidad híbrida, siendo esta la general. La primera categoría es inconstitucionalidad estatutaria, la segunda, el reconocimiento de una convención, y la tercera, inconstitucionalidad por implicación, sobre las cuales también el doctor Albert discutirá con nosotros. And then, with the permission of Professor Milton, we can have discussion and questions after
we're done. Y posterior a eso, si el doctor Milton nos lo permite, podemos tener una discusión y una serie de preguntas con el doctor Albert. So the first category of strategies for finding an amendment unconstitutional is procedural. A constitutional amendment may be procedurally problematic. La primera categoría se trata de las procesales. Una enmienda puede ser procesalmente inválida. This is about the how an amendment comes to pass, not about the content of the amendment, just the procedure alone. Esto es como una enmienda puede llegar a suceder, no sobre qué es lo que está dentro de esa enmienda. For example, Por ejemplo, a court can rule an amendment unconstitutional if there is a subject-rule mismatch. una corte puede nombrar una enmienda inconstitucional si hay una incompatibilidad tema-regla. Some constitutions establish multiple procedures for a constitutional amendment, and each procedure applies to a different part or provision of the Constitution. Algunas constituciones establecen múltiples procedimientos de enmiendas o reformas constitucionales. Cada uno de esos procedimientos aplicado a diferentes partes de la Constitución. So, for example, in South Africa, there are 3 different amendment procedures, and each can be used to amend a different part of the Constitution. Así, por lo tanto, en Sudáfrica la Constitución consolida 3 procedimientos de enmienda o reforma y cada uno de ellos puede tratarse de una manera diferente. The way the constitutional amendment rules are set up is that the hardest procedure applies to the most important parts of the Constitution, and the easiest procedure applies to the least important parts of the Constitution. Así pues, el procedimiento más complicado se aplica a la parte de la Constitución más importante y los menos complicados se realizan para los temas menos importantes. Now, what results from this is that political actors may try to use an easier threshold to make an amendment to something that requires the use of a harder threshold to make an amendment. Lo que resulta de esto es que los actores políticos tratan de utilizar umbrales más bajos sobre algunas materias que tienen umbrales más bajos, sobre materias que en realidad necesitan umbrales que son más altos. And so a court could therefore rule that a constitutional amendment is procedurally unconstitutional because political actors are misusing one amendment procedure that is usable only for a different kind of amendment. Así pues, una corte puede declarar una enmienda o reforma constitucional inconstitucional, pues estos actores políticos están usando un umbral que no corresponde con la materia que se necesita o la que se trata. So that's one example. The second example comes from Costa Rica. Así que el segundo ejemplo deviene de Costa Rica. Some constitutions, like the Costa Rican Constitution, limit Algunas- amendments to the timing of the various steps of the amendment process. Algunas constituciones, como las de Costa Rica, están dentro de la sincronización que se haga con el tiempo y los procedimientos. And so, a constitution like the Constitution of Costa Rica, will say that there is a certain sequence or time limit for amending a constitution. Así pues, la Constitución de Costa Rica dice que hay un momento en específico para que se hagan estas reformas constitucionales. In Costa Rica, the Constitution requires a special commission to give advice on a proposed amendment within no more than 20 days, just as an example. La Constitución de Costa Rica establece un límite para que se hagan las reformas de 20 días, solo como un ejemplo. This is an upper limit for the commission to deliberate on the matter before it proceeds through the other steps required to amend the Constitution. Este es un límite sobre lo máximo o el máximo tiempo que se puede tomar para hacer una reforma constitucional. And so a court could therefore invalidate a constitutional amendment that violates a temporal limitation that takes longer than 20 days in Costa Rica to deliberate on the amendment, just as an example.
Así pues, una corte puede invalidar una reforma constitucional que se tome más de 20 días para ser tomada la decisión. Now, there's a third category of procedural unconstitutionality, and here I want to call it a processual irregularity. Así pues, empezamos con la tercera categoría para clasificar una enmienda constitucional inconstitucional como la irregularidad procesal. The court could be asked to evaluate the adequacy of the actual process of voting to initiate, to ratify, or to promulgate an amendment. Por lo tanto, se le podría pedir a la Corte que evaluara la idoneidad del proceso real de votación para iniciar, ratificar o promulgar una enmienda o reforma. So, for example, perhaps the initiating vote was in some way coerced, or perhaps it was unfairly informed or misinformed in some way. Así, por ejemplo, el voto de las personas puede haber sido un voto coaccionado. For example, here, imagine someone challenges the plebiscite law, which says that we need a minimum of 13% participation. Perhaps someone would say, this is too few, it's too little to reflect a representative view of the will of the people. Por ejemplo, imaginen aquí el tema del plebiscito, que exige al menos un mínimo del 30% de votación. Alguien podría decir que esto no es algo válido porque la votación estuvo por debajo del 30%. And so in this case, the constitutional challenge would require the court to judge whether the vote had been so compromised as to justify invalidating the change to the Constitution. Así que en este caso el vicio de constitucionalidad estaría sobre que se estuvo debajo del umbral que pide el plebiscito. So those are three ways that a court can invalidate an amendment on procedural grounds. Procedural grounds. Así que estos son los tres casos en los que la Corte puede invalidar una enmienda o reforma constitucional en el campo del proceso. Let's turn now to substantive unconstitutionality. And remember, what we're doing is we're mapping the different strategies that courts can use to invalidate an amendment and therefore to become truly supreme. Así que pues vamos a pasar a la inconstitucionalidad sustantiva y les recuerdo que estamos haciendo una hoja de ruta o un mapa, un marco para guiarnos sobre el tipo de inconstitucionalidad que pueden tener las reformas. Procedural unconstitutionality involves how the amendment is made, but here substantive unconstitutionality concerns what is amended, concerns the content of the amendment. La inconstitucionalidad procesal se refiere a cómo se hace la enmienda, mientras que la inconstitucionalidad sustantiva es sobre qué es lo que se enmienda. So, for example, Así que, por ejemplo, the court can invalidate an amendment because it violates a fundamental norm, whether that norm is written or unwritten. la Corte puede invalidar una enmienda o reforma, puesto que desde su perspectiva esta viola la Constitución, así esté positivizada o no positivizada. In Belize, for example, the Supreme Court recently struck down an amendment that purported to protect the power of the National Assembly to amend the Constitution with only limited judicial review. Así, por ejemplo, en Belice, la Corte Suprema invalidó la propuesta que pretendía proteger el poder de la Asamblea Nacional de enmendar o reformar la Constitución con tan solo una revisión judicial limitada. And the court said that this amendment violated unwritten rules, unwritten principles in the Constitution of Belize. La Corte afirmó que se violaban principios no escritos, normatividad que no estaba escrita en la Constitución de Belice. And the court relied on these unwritten norms to invalidate an amendment that had been duly passed by the amending actors. Y la Corte se sostuvo en que estas enmiendas se daban por esos principios no escritos. So that's the first strategy
for invalidating an amendment on substantive grounds. The court can also take a second strategy to invalidate an amendment on substantive grounds. Esta es la primera forma en la que se puede invalidar una enmienda o reforma en el campo de lo sustantivo y ahora vamos a pasar a la segunda. The court can invalidate an amendment based on what I want to describe as a non-negotiable founding value. La Corte se puede basar en lo que el doctor Albert denomina como los valores fundamentales no negociables. Now, these non-negotiable founding values are not formally entrenched against amendment. They are not formally unamendable. Los cuales no son de una manera formal inenmendables o irreformables, They are entrenched ordinarily and freely amendable like all other provisions with no express protections against amendment. por lo general ellos son como otras disposiciones constitucionales que pueden ser libremente reformadas, no tienen protecciones expresas en contra de enmiendas o reformas. But what makes this non-negotiable founding value special is the way it is interpreted by the court. Pero lo que hace especial a estos valores fundamentales es la interpretación que la Corte hace. The court, in the course of litigation, says that a given provision, a given rule in the Constitution, is worthy of special protection, that it is more important in status relative to other rules. La Corte afirma que estas disposiciones merecen un estatus más elevado que otras. And the result is to transform an ordinary constitutional rule into an extraordinary constitutional rule that is unamendable, not as a result of constitutional design, but rather as a result of judicial interpretation. El resultado es transformar una disposición textual ordinaria en un valor fundamental que se vuelve irreformable no porque la Constitución se lo diga, sino porque la Corte así fue capaz de interpretarlo. So what's an example? Por ejemplo, An example comes from the United States Constitution. el ejemplo que vamos a ver proviene de la Constitución de Estados Unidos. John Rawls, the famous legal philosopher, has argued that the First Amendment is a non-negotiable founding value. John Rawls ha sostenido, el filósofo jurista John Rawls ha sostenido que la primera enmienda puede ser uno de estos valores fundamentales no negociables. In Japan, it is argued that Article 9, the Pacifism Clause, is now a non-negotiable founding value. Existe la discusión en Japón de que el artículo 9 de su constitución, la cláusula pacifista, es uno de estos valores fundamentales no escritos, no negociables. And so under this second strategy, a court can invalidate an amendment for violating a non-negotiable founding value, a rule that has no special legal force in relation to other rules, but that nonetheless is given special status, special protection by the court. Así que la Corte define que no se pueden enmendar estos valores fundamentales no negociables, no porque explícitamente sean irreformables, sino porque ella así lo ha interpretado. Finally, the third category of substantive unconstitutionality is the amendment dismemberment distinction. Así pues, la tercera categoría que vamos a tener es la irreformabilidad por distinción entre lo que es una enmienda o reforma constitucional y el desmembramiento de la Constitución. We talk about amendments all the time, but very few people really understand what an amendment is. I will define it for you. Hablamos de esto todo el tiempo, pero muy poca gente alcanza a comprender lo que es una reforma constitucional y esto es lo que trato hoy de hacerles entender a ustedes. An amendment is a very particular kind of change. Una reforma es un cambio especial, It is not any change to the Constitution, it's a particular kind of change. no es cualquier cambio en la Constitución. An amendment is a change to the Constitution that keeps the Constitution coherent with itself, that keeps the Constitution consistent with itself.
una reforma o enmienda constitucional es algo que todavía guarda relación con lo que es la Constitución. An amendment does not offend the spirit or principles of the Constitution. Ello no ofende los principios básicos que tiene la Constitución. An amendment is a change to the Constitution that preserves the existing Constitution as it is understood. Una reforma es un cambio que aún preserva lo que es la Constitución. A dismemberment is different. A dismemberment is a bigger change. Un desmembramiento es algo diferente, es un cambio más grande, It alters the identity of the Constitution. altera la identidad de la Constitución, It runs counter to the spirit or the principles of the Constitution. va en contra del espíritu y los principios de la Constitución. It transforms the Constitution into something new. Transforma también la Constitución en algo nuevo. A dismemberment breaks with the fundamental presuppositions of the Constitution and fails to cohere with its operational framework. Un desmembramiento rompe con los presupuestos fundamentales de la Constitución y no es coherente con su marco operativo. So this is where the amendment-dismemberment distinction comes into play for courts. Aquí es cuando vemos cómo se posiciona la diferencia entre la desintegración, el desmembramiento y las reformas constitucionales para las Cortes. If a change Sí. is a dismemberment, Si un cambio se clasifica como un desmembramiento, the court can invalidate that change because it is not an amendment, because the power to make a change bigger than amendment cannot be made as a regular change. It must be made with special procedures. si se corresponde con un desmembramiento, la Corte puede invalidar esto porque es algo más grande que una reforma constitucional y necesita otro tipo de procedimientos. And this is what the court did in India Y eso es lo que sucedió con la Corte de India when it unveiled the basic structure doctrine. cuando invalidó la estructura básica. The court said that political actors, amending actors, can amend the Constitution but not destroy it. La Corte afirmó que los actores políticos pueden reformar la Constitución, pero no la pueden deformar o destruir. Here's what the Chief Justice wrote about the Indian basic structure doctrine. Quote, Este fue lo que el presidente de la Corte Suprema de India escribió al respecto. every provision of the Constitution can be amended, provided in the result the basic foundation and structure remains the same. Cualquier parte de la Constitución puede ser enmendada siempre y cuando el núcleo fundamental o la Constitución en general sea preservada, siempre y cuando se mantenga. So we have so far reviewed two categories of change. Así que hasta ahora hemos analizado dos de las principales categorías de las estrategias, Procedural and substantive unconstitutionality. irreformabilidad procesal y irreformabilidad sustantiva. But there's a third category that I want to conclude with. Pero hay una tercera categoría que quiero incluir el día de hoy. And remember the purpose here. The purpose is simply to map the universe of strategies and theories that a court can use to invalidate an amendment. Recuerden que el propósito simplemente es dar un marco sobre las teorías y sobre lo que se pueden soportar las cortes para hacer una reforma constitucional inconstitucional. And this third category is hybrid unconstitutionality. A lo que se refiere esta tercera categoría es formas híbridas de inconstitucionalidad. And it's hybrid because it involves both procedure and substance. Y es incluso más complicada porque dentro de ella se encuentra la irreformabilidad procesal y sustancial. So let me say a word on each of the three, and then I'll conclude and we can have a conversation if there's time. Entonces déjenme decir algo al respecto y posteriormente podemos tener una discusión. The first example is statutory unconstitutionality. Statutory unconstitutionality. La primera categoría es la inconstitucionalidad estatutaria. And this is very complicated.
y esto es muy complicado. In Canada, Parliament has, and the provincial legislatures, have passed ordinary laws that restrict the amendment process. En Canadá, el Parlamento y los legisladores provinciales tienen leyes ordinarias que imponen restricciones al proceso de enmienda o reforma constitucional. There is a constitution, and the constitution has rules for amending the constitution. Está la Constitución, la cual tiene unas reglas para reformar la Constitución. But Parliament and the provincial legislatures have passed ordinary laws that impose limitations on how the Constitution is amended. These are not rules that appear in the Constitution, they appear in ordinary laws. Pero el Parlamento y los legisladores provinciales tienen leyes ordinarias que imponen reglas para reformar la Constitución. Estas no son constitucionales, solamente son dadas por leyes ordinarias que las da el Parlamento y los legisladores provinciales. So it is possible in Canada for a court to invalidate an amendment because it violates a statutory rule. Así que en Canadá es posible invalidar una enmienda o reforma constitucional, pues esta va en contra de estas leyes ordinarias o estatutarias que establecen reglas para la reforma constitucional. And you see the paradox, Así que pueden ver ustedes la paradoja. which is that a constitution level rule, the amendment, Hay una regla constitucional para la reforma de la Constitución, is subordinated to a regular statute. la cual está subordinada a una ley ordinaria, Which is crazy, lo cual es loco, but it's possible. pero posible. Second, the second kind of hybrid unconstitutionality is the recognition of convention. Vamos a pasar a la segunda categoría, la cual se corresponde con el reconocimiento de una convención. A convention is an unwritten constitutional norm. La cual es una norma que no ha sido escrita en la Constitución. It emerges from practice, from the way political actors conduct themselves. Y que emerge por la práctica, especialmente cuando dada por los actores políticos. Over time, as political actors continue to conduct themselves in this way, that practice matures into a rule. Y así, con el tiempo, los actores políticos actúan de esta manera, y esto se convierte en una norma. And that rule is seen as a legitimately binding rule that governs the conduct of political actors because they have agreed to it, they have acquiesced to it in their practice of that rule. Y así esta norma se convierte en una regla porque existe el acuerdo no escrito entre los actores políticos y el gobierno que hace que se legitime. So if there is a unwritten constitutional norm, a convention, that is Así si hay una norma no escrita, una convención, that is violated by an amendment, a court could invalidate the amendment on the strength of this unwritten constitutional norm. que se está violando por una reforma constitucional, las Cortes pueden invalidar esta enmienda por encontrarla inconstitucional. For example, Por ejemplo, in the United States, there is an unwritten constitutional norm en los Estados Unidos hay una norma no escrita that political actors will not pack the courts, will not put judges, will not expand the number of judges on the court to allow them to achieve the outcome that they want in a particular dispute. de que de que si no hay suficientes votos de los jueces o si no hay suficientes jueces no podrá pasar una norma. Packing the court is the idea that a president Detrás en la corte está la idea de que el presidente would increase the number of the justices on the Supreme Court puede elevar el número de los jueces en la Corte Suprema by working with the Congress to pass a law that increases the number of judges. Trabajando con el legislativo para incrementar el número de jueces And then adding judges to the court so that the president's laws
and actions will be found constitutional because he or she has his own people, his own teammates on the court. That's packing the courts. Bueno, esto puede ser inconstitucional porque, digamos, el presidente tiene su propia gente, la cual se pone o va a poner como su gabinete, y esto cambia las normas de la reforma. And there was a convention today against packing the courts, a convention that derives from the New Deal when Franklin Delano Roosevelt was president. Y hay una convención el día de hoy, la cual fue establecida por Franklin Roosevelt en el New Deal. And so if today an amendment is passed in the United States seeking to increase the size of the court in order to achieve what the president wants to achieve in law, it's possible, I think unlikely, but in theory it's possible, that a court would invalidate that amendment because it breaches an unwritten norm. Así pues, en Estados Unidos este tipo de reformas o enmiendas pueden ser aceptadas, pero también es posible que la Corte las clasifique como inconstitucionales. Finally, the last type of strategy a court could use to become supreme, the last category in hybrid unconstitutionality is violations of international law. Finalmente, la última categoría que podemos usar aquí es o que se puede tomar como dentro de este marco que está dando el doctor Albert, son las violaciones al derecho internacional. It involves supra-constitutional law. Dentro de la cual se encuentra la ley supraconstitucional, Where a country is a member of an international organization that has a charter of rules or practices, donde un país miembro de una organización internacional tiene una carta de reglas o prácticas. there may also be an adjudicatory body responsible for enforcing those rules and those practices. También pueden tener un órgano judicial responsable de hacer cumplir dichas reglas y prácticas. And that adjudicatory body could find an amendment made by one of its member states in conflict and therefore incompatible with this larger multinational charter. Y este órgano judicial puede encontrar que alguna de esas reformas constitucionales esté en contravía a lo que establece la Carta de Derechos o los reglamentos de la norma supranacional. This is not just a matter of theory, this has happened. Esto no es algo teórico, esto es algo que realmente pasa. It happened in Nicaragua in 2004 and in Togo in 2005. Pasó en Nicaragua en el 2004 y en Togo en 2005. So these are three strategies that courts can use under this category of hybrid unconstitutionality to invalidate an amendment. And all in total, there are 9 strategies that I have described for you that a court can use to invalidate an amendment. Estas son las 3 estrategias bajo la categoría de inconstitucional híbrida, y en total estas son las 9 estrategias que les propongo a ustedes para encontrar una reforma o enmienda constitucional inconstitucional. Let me just close here very briefly by separating 2 questions. I want to separate 2 questions. Déjenme darles 2 preguntas o terminar o finalizar aquí generando 2 preguntas. The first question is descriptive, La primera pregunta es descriptiva and it asks how a court can invalidate a constitutional amendment that is made using the rules of formal amendment. y se pregunta cómo una corte puede invalidar una enmienda o reforma constitucional que se hizo usando las reglas formales de enmienda. And the second is normative, Y la segunda es normativa, more profound, más profunda, and that is whether the court should have this extraordinary power. y se pregunta si las cortes en realidad deben tener este poder extraordinario. Today, I've only addressed the first of these 2 questions, how a court invalidates an amendment, how the court can use these many strategies to say that an amendment is unconstitutional. Hoy he abordado tan solo la pregunta descriptiva, la cual se refiere a cómo una corte puede tratar una reforma constitucional como inconstitucional.
So we've only talked about the first question. We can discuss the second question and answer if you like in our discussion. Así que hoy solamente hemos discutido sobre la primera pregunta, pero la segunda pregunta queda para que la discutamos en el tiempo que resta. But just to summarize, you know that an amendment can be procedurally unconstitutional if it reflects a subject rule mismatch, processual irregularity, or temporal violation. Pero solamente para resumirles, tenemos que tener en cuenta que una enmienda o reforma puede ser procesalmente inconstitucional si refleja una incompatibilidad entre el tema que se está reformando y la regla para reformarlo, una irregularidad procesal o una infracción temporal. And you know that an amendment can be substantively unconstitutional as a result of unwritten unamendability, text-based unamendability, or the enforcement of the amendment-dismemberment distinction. Y también ustedes saben que una reforma constitucional se puede declarar inconstitucional de manera sustantiva como el resultado de una irreformabilidad no escrita, una irreformabilidad basada en el texto o por la aplicación de la distinción entre enmienda y desmembramiento. And you know that there are three hybrid forms of unconstitutionality: statutory unconstitutionality, the judicial recognition of convention, and violations of international law. Y también ustedes saben que existen tres formas de inconstitucionalidad híbrida: la inconstitucionalidad estatutaria, el reconocimiento que se da por las Cortes a una convención constitucional, y la inconstitucionalidad por implicación o por violación de el derecho supranacional. And my larger point has been that courts are not ever truly supreme. Y mi punto es que las Cortes realmente no son supremas, Unless they possess the power to invalidate an amendment. a menos que ellas tengan el poder de invalidar una reforma constitucional. Because without this power, political actors and the people can amend the Constitution to overrule a judgment of the High Court. Porque si no fuera así, el pueblo puede tomar una decisión en la que se cambia la Constitución para dejar, digamos, sin validez lo que las Cortes digan. And so that is how a court finally becomes truly supreme. Así que así es como una Corte finalmente se convierte en suprema. But the more important question Pero la pregunta más importante aquí es is whether the court should ever be supreme, si las Cortes en realidad deben ser supremas above the will of the people. sobre el poder del pueblo o por encima del poder del pueblo. And that's a question I'm happy to discuss with you in question and answer. Thank you so much for your Y esta es lo que quiero discutir con ustedes. Gracias.